¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Creo que ya estamos lo suficientes. Si gustan, podemos empezar. ¿Okay? ¿Ya le agarró el gusto a sentarse enfrente, Ariadna? Pues sí. Muy bien, eso es buena señal. A ver, aprovechando. ¿Qué vimos de clase pasada, se acuerda? Los apalancamientos. Los Vimos apalancamientos. específicamente el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero, muy bien. ¿Puedo, perdón? Ah, ok. Sí, gracias. ¿Qué se acuerda, Fátima, de la clase pasada, aparte del apalancamiento? ¿O algo más en específico que recuerde? Que se invente también es válido siempre. Si no se acuerda, convénzame, como en los exámenes. Estuvimos haciendo un ejercicio. ¿De qué? ¿No? Y no anotó nada, no trae el ejercicio, ya tiró la hoja. No, también tengo sobre el apalancamiento. Para los flujos, para magnificar los efectos que produzcan los cambios. Hablamos de la TIE, del cambio de las tasas de interés de la LIBOR y la... También tengo anotado el crédito sindicalizado. Crédito sindicado, mejor dicho, ¿verdad? Pero Okay. no... Vimos apalancamiento y financiamiento, ¿okay? Que está más de lo mismo. Viéndolo de ese lado derecho del balance, que es como estamos financiando la parte de la deuda, el dinero de terceros, ¿okay? Desde hace como un mes y medio quería platicarles sobre un tema. ¿Alguien en alguna ocasión, antes de que se me olvide y poder continuar con la clase, alguien ha usado la herramienta de ChatGPT en alguna ocasión? ¿Sí? ¿Qué nos puede platicar al respecto, Fátima? Pues es una inteligencia artificial. Tiene todos los datos del 2021. Guardada en una inteligencia y ya. Una respuesta variada. Okay. Entonces, ¿alguien de ustedes había escuchado acerca de eso? ¿No? Por ahí fue liberada, creo, finales de noviembre, principios de diciembre del 2022. Obviamente ya todos nosotros estamos un poco familiarizados con el tema de inteligencia artificial. En alguna ocasión sí hemos usado algunos tipo chatbots de cuando te quejas en Telcel o en Liverpool que te contesta una maquinita o en Amazon. ¿Qué puedo hacer con tu pedido? Ah, dame tu número de pedido. Y así. Eso es más bien a lo que estamos familiarizados. ¿Qué es lo que resulta con ChatGPT? Que fue creado por personas que trabajaban en Facebook, en Google, inclusive el mismo Elon Musk estuvo en el equipo de creación o los que idearon esto, que fue para llevar la inteligencia artificial a otro nivel. Que estamos acostumbrados a ese tipo de interacciones, esto lo lleva más allá. Al final del día, ¿cómo lo podemos nosotros aterrizar para no entrar en tecnicismos? Es una herramienta en la que tú le das información o le preguntas un tema y te responde, ¿ok? Desde órdenes, desde preguntas, puedes interactuar en una conversación, puedes pedir un ensayo, puedes pedir todo lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, estuvimos discutiéndolo ahí varios días, aquí con producción o no, de si se los enseñábamos o no, de lo cual Sofía no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? O sea, habrá que preguntarle a Sofía porque no estaba muy de acuerdo. Me parece una herramienta de uso imprudente. Como toda la tecnología, o como la mayoría de las cosas. Y de hecho ya va a salir la nueva actualización. Salió el día de hoy, es GPT-4, el anterior funcionaba en GPT-3, que es el lenguaje, por así decirlo, en realidad estaba en 3.5, y hoy salió el 4, y ahí se lo voy a mostrar, estamos suscritos, y les voy a enseñar un poco acerca de la herramienta. Ok, al final del día, pues bueno, para mí es algo que va a cambiar como el paradigma de la educación, el cómo estudiamos, las tareas que dejan los profesores, los trabajos. En realidad ahorita ustedes están preparándose para tener trabajos que todavía no existen. Entonces, bueno, salud. Gracias. Es parte de la reflexión. Aquí nos dice que introduciendo el idioma GPT-4, vamos a ponerle en probar GPT-4, vamos a ver si nos permite el internet de aquí a la facultad. Y este es el dashboard como tal. Aquí ustedes pueden seleccionar el modelo. Si le hacen modelo, puede ser el anterior, que es el 3.5 de Legacy, el default, que era el que funcionaba hasta antes de hoy, y te va diciendo las capacidades que tiene. Por ejemplo, en velocidad, si te vas al Legacy, bueno, al Legacy o el otro, el default, ahí tiene mucha velocidad, es el que está más desarrollado.
es el que todos conocemos. Razonamiento no tanto y consistencia. Dale en GPT-4 y nos muestra un poco menos de velocidad. Entonces tú pones una pregunta, tú pides algo y te va a responder. Para que sea un poco más rápido, vete al 3.5 para ver cómo está el internet, el default. Y bueno, si vamos a preguntar, ¿qué es el WAC? A ver si nos responde, que es el tema de hoy de la clase. Le damos Enter y nos empieza a decir, es un indicador, bueno, fue demasiado rápido, no sé si te puedo ir un poco para arriba. Es el costo de un indicador financiero que representa el costo promedio ponderado de los diferentes tipos de financiamiento que utiliza una empresa para financiar sus operaciones y proyectos de inversión. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes escribir también, haz un ensayo de 2000 palabras del TEMEC, que era el Telecán, la actualización del Tratado de Libre Comercio. No, no importa, te entiende. Haz un ensayo de 2000 palabras del TEMEC, perdón. Es TMS, por favor. ¿Okay? Y ahí va a empezar a hacer el ensayo, dale para abajo, ahí lo está generando. Y ahí está, te empieza a hacer el ensayo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta herramienta no copia como tal de las fuentes, sino que crea la información. Entonces, si ustedes, por ejemplo, lo meten esto en un software de detección de plagios, no se los va a detectar. ¿Por qué? Porque no está tomando, copiando y pegando la información de Wikipedia, de las fuentes, de los ensayos, lo está generando. Tal cual lo que hace yo a nivel un poco más técnico es que lo que tú preguntas lo desintegra. Al final del día las computadoras pues solo entienden unos y ceros. Entonces lo desintegra en cierto código que se llaman tokens. Esos tokens les pone como unas marquitas. Entonces cuando está la palabra de Telecán, asocia esas marcas a otras cosas. Y es como una nube de información tridimensional, por decirlo de alguna manera. Entonces es lo interesante que tú le preguntas algo, lo agarra, lo desintegra y lo vuelve a integrar para darte la respuesta. Entonces no te va a dar dos respuestas iguales nunca. Y la información es como si fuera de autoría de alguien o algo, porque no está copiando y pegando. Si tú le pides fuentes, no te va a dar fuentes. Te va a decir, oye, yo soy un sistema que analiza y recupera y todo ese rollo. Entonces, pues obviamente con esto que les acabo de enseñar, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Verdad? Pues obvio. Entonces es el mal uso que se puede hacer o buen uso. Para mí, ¿qué es lo relevante? Que puede cambiar aquí el hecho de cómo nosotros les pedimos las tareas o el tipo de tareas que hacen ustedes. Habrá algunas carreras, algunos trabajos, algunas tareas que tengan que ser un poco más escritas o un poco de ensayo, o no sé. Pero al menos para lo que nos atañe aquí en la clase, ¿qué tal? Adelante. Al menos para lo que nos atañe aquí en la clase, pues bueno, para mí es como buscar la manera de algo, pedirles tareas que les sean más prácticas, porque si les pido un ensayo de 5000 palabras, pues la herramienta lo puede hacer por ustedes. ¿Okay? Y al final del día, pues simplemente es eso. O sea, es una herramienta que quieran o no, vamos a tener que usar en un futuro. Puede ser cercano, puede ser lejano, lo más seguro es que sea cercano. ¿Okay? Entonces, para mí es más importante que estén familiarizados con ellos. Ya ustedes, como todo, deciden el uso que le van a dar. ¿Okay? También hay unas muy interesantes que es de generación de imágenes, no sé si alguien las haya utilizado. También es de la empresa es OpenAI, no sé si en una nueva pestaña puedas buscar DALL-I, así como Wall-E, pero en vez de W, la D, DALL-I, D-A-L-L. Aquí está, creo que va a ser este de aquí, DALL-I. Vamos también. Probar, ese es para generar imágenes, la inteligencia artificial te genera imágenes. Entonces, bueno, creo que si le pones aquí, pregeneré unas aquí en el historial. A ver ahí, no recuerdo muy bien. En el de abajo, ahí está. Ahí está. Por ejemplo, aquí si pones una de los pingüinos, este de aquí. ¿Qué fue lo que escribí? Un pingüino viajero. Entonces la inteligencia artificial, ¿qué fue lo que hizo? Que hizo unos dibujos de pingüinos. Que viajeros. Pero lo crea. O sea, no lo copia, no es una imagen que haya tomado un repositorio, sino que lo está creando. Y esto te abre un tema muy interesante, ¿no? De, por ejemplo, ¿quién tiene los derechos de autor de estas obras? Para mí la propiedad intelectual es uno de los temas más difíciles del derecho mercantil, en mi experiencia, es parte de lo que me dedico. Entonces, ¿quién tiene la titularidad de esto? Pues bueno, es todo un tema de discusión, pero al final del día serían la empresa de desarrollo o los desarrolladores que hicieron este software. ¿Lo puede hacer usted también? Ese es el tema. Oye, yo te estoy diciendo qué hacer.
pero al final del día, hasta el día de hoy, la legislación nos dice que son los creadores del software, porque es la plataforma mediante la cual lo creamos. Oye, pero es que como yo tuviera una guitarra, yo la toco, yo hago los... Adelante. Yo hago la melodía, pues yo soy el autor, porque esto sería el equivalente a la guitarra. Pero bueno, es todo un tema como se pueden imaginar. Y luego aquí, por aquí, el otro de los pingüinos también, ¿qué fue lo que le puse? Un pingüino financiero en un estilo de Van Gogh. Entonces te hace un pingüino así como ejecutivo, con algunas de las características de las obras de Van Gogh. Entonces, pues bueno, es parte nomás para que ustedes conozcan, cuáles son los alcances de este tipo de tecnología y este tipo de cuestiones que ustedes pueden generar. ¿Okay? Entonces, es eso, principalmente es ChatGPT, para los que van llegando. Ahí ven el video que va a estar en la plataforma de los primeros 5, 10 minutos de clase. Y va aprendiendo, te puedes seguir la conversación, o sea, tienes como que diferentes conversaciones. Aquí yo obviamente borré mi historial, no se crean. Entonces, diferentes conversaciones y lo vas alimentando y te va entendiendo. Te dice, oye, de acuerdo a lo que me dijiste hace 2 preguntas o de acuerdo a este tema, y se va alimentando. ¿Sí? Pues bueno, solamente quería platicarlo con ustedes y al principio le preguntábamos acerca del WAC, que es el tema que nos atañe el día de hoy en la clase, a reserva de que tengan algún comentario o alguna pregunta. Es gratuita, tiene una versión de paga, son $21 al mes ya con impuestos, pero la versión gratuita les funciona perfecto. ¿Okay? Entonces puede ser ahí para complementar o hacer el uso que ustedes deciden de la herramienta. Aunque se enoje acá en producción. Está más bonito de las imágenes. ¿Ese sí lo pruebas? Ok, entonces aquí para la clase nomás usen el de las imágenes. El de la generación de texto no. Muy bien. Tema del WAC, que lo enseñan también diferente aquí en la facultad. Voy a ajustar nomás un poco. Aquí parece que se puede ver un poco más claro. No, ahí estaba bien. Muy bien. Compañera, ¿ha escuchado usted acerca del WAC o del CCPP? Sí, ¿se acuerda ahí más o menos? ¿Sí? ¿El costo del capital le suena? Costo de capital promedio ponderado. ¿En alguna clase lo han visto? Finanzas, ok. Economía financiera, Sofía, ¿te acuerdas del costo del capital? Sí. ¿Tu examen profesional te preguntaron de eso? Muy bien. Vamos a ver si nos está fallando aquí el controlito. ¿Lo puedes dar a la siguiente? Y te lo dejo un momento. ¿Estabas en la otra pantalla? Listo. Bueno, los inconvenientes de estar aquí en vivo y en directo. WAC, costo de capital promedio ponderado. Es como lo pueden aprender o como se los enseñaron aquí en la facultad. ¿Okay? En realidad ya afuera, pues se llama WAC. ¿Sí? Y está muy literal, ¿no? La traducción, y en realidad pues se trata de eso. Costo de capital promedio ponderado. Si lo damos acá al pizarrón, nos voy a dibujar por enésima vez aquel recuadro que hemos visto con la estructura de una empresa. Dice que de este lado hay activos y de este lado ¿qué hay, Berenice? Pasivo. Pasivo y capital. Recuérdeme si vino en la clase pasada. Yo no. Sí. Puede asistir. Ok, perfecto. No se preocupe, ahí va a estar la grabación de la clase en la plataforma. Si la desea ver, ¿verdad? Entonces, aquí en este lado del pasivo estamos platicando acerca del apalancamiento y el endeudamiento. Usted, ¿cuál cree que es para la empresa? Aquí algo muy importante. Siempre hay que ponernos nosotros la cachucha, así como la que trae Obed, de la empresa. No hay que ver las cosas desde el punto de vista personal, ¿sí? Porque cuando decimos que para la empresa es barato financiarse o tiene acceso a cierto financiamiento de una manera cómoda, tú lo puedes personalizar y dices, oye, pero es que si hoy pido un crédito es carísimo. Sí, pero para una empresa no. Aquí vamos a sentarnos en el lugar de un director de finanzas, de un gerente de finanzas de una empresa. ¿Okay? Entonces, bajo ese contexto, miren, dice, este costo de la deuda para una empresa, para su empresa, ¿cuál será el costo de lo que usted debe? Si usted ahí pide un crédito al banco, pues, ¿cuál será el costo o cómo se expresa el costo de ese dinero? O sea, si usted pide 100,000 pesos, ¿qué le tiene que pagar al banco? Intereses. Entonces el costo de este dinero que nos están poniendo terceros son los intereses, y usualmente ¿cómo nos señalan el costo en intereses? Que dicen, te va a cobrar, ¿cómo? Si yo le digo,
Préstame 100,000 pesos. Ah, te cobro tanto. ¿Cómo se calcula? ¿O de dónde viene? Te voy a cobrar cierta tasa de referencia, tasa de interés. O sea, vámonos a lo más sencillo, no se compliquen. El costo del dinero ajeno es una tasa de interés. Como ustedes recordarán, vimos que están referenciadas. Si una empresa en México va y pide un crédito, ¿a qué va a estar referenciada? ¿A qué tasa va a estar referenciado ese costo? ¿Se acuerdan? Si yo pido un crédito automotriz, si yo pido un crédito ya personalizándolo, si yo pido un crédito personal, ¿qué me van a cobrar? ¿Cuál es la tasa de referencia aquí en México? Sí, te entendí, TIR, perdón. No sé si mencionaste TIR o TIR. Entonces, es la TIR, la tasa de interés interbancario de equilibrio, es la tasa de referencia. Pásale, ¿qué nos trajo? Pastel. ¿Vendido o regalado? Eso yo no le abría la puerta. Bueno, a ver si nos da hambre. Muy bien. Es la tasa de interés. Esa tasa de interés está referenciada. Si yo pido un crédito en México, va a estar referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Un crédito internacional, quedamos que era a la tasa que se llama, ¿se acuerdan? SOFR, que sustituyó a la tasa LIBOR, que era la de todos los contratos internacionales. Es la tasa de referencia. Entonces, está muy plano aquí. El costo de la deuda, pues es la tasa de interés que me cobra el banco, son los intereses. ¿Qué tantos intereses me va a cobrar el banco? Depende, simplificándolo mucho, del nivel de riesgo. ¿Sí? ¿Qué tan riesgoso soy yo como cliente para el banco? O sea, ¿qué tan probable es que yo no le vaya a pagar? Muy bien. Y Obed, en este caso, usted que estuvo en hombre de negocios, si usted pide dinero, pues es el interés del banco. Y en el caso del capital, si usted pone dinero, veíamos que usted decía, pues yo prefiero financiarme, en la clase pasada decía que me preste mi abuelita y ahí veo cómo le pago mientras yo no me descapitalizo. Usted necesita 200,000 pesos. 100,000 se los va a prestar el banco a cierta tasa de interés y 100,000 los va a poner usted. Número 1, ¿este dinero tiene un costo para usted? Sí. ¿Por qué? Porque depende, ¿no? Sí, o sea, a veces tiene un costo y a veces no. Porque muchas veces Capitalizando. O sea, si lo tengo bajo el colchón, pues no pasa nada, ¿no? Tenía ese dinero de Oquis. Si lo tenía invertido, pues sí, es más o menos a lo que se refiere. ¿Ok? De entrada, si yo agarro esos 100,000 pesos y se los meto a este negocio, a uno de sus negocios, esos 100,000 pesos ya no van a estar disponibles. ¿Cómo se conoce a eso? Es un costo de... Si ustedes están aquí, ¿qué pueden estar haciendo en vez de estar aquí en la escuela sentados? Costo de oportunidad. Puedes estar trabajando, cualesquiera que sea el trabajo. Vamos a suponer que un trabajo que te pagan 200 pesos diarios, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Tú vienes y estás aquí y estás renunciado a 200 pesos diarios. Ese es el costo de oportunidad. Al yo meterle el dinero a mi negocio, tengo cuando menos, en el primer caso, un costo de oportunidad. ¿Por qué? Si no meten esos 100,000 pesos ustedes aquí, ¿qué harían con esos 100,000 pesos? Seguirlos guardando, en el caso de Obed, que es un poco conservador. ¿Usted, Vicente, qué haría con esos 100,000 pesos? Los invierte. Entonces, ahí está parte del costo de oportunidad. ¿En qué los puede invertir? en acciones, CETES, bonos. Ahí está. Entonces, esa parte es a lo que ustedes deben de renunciar, o sea, ese costo de oportunidad. Es parte del costo que se encuentra ahí. ¿Okay? A su vez, va relacionado, ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, ¿a qué rendimiento le van a pedir ustedes a este dinero? Porque Obed se lo va a meter a su changarro. ¿Y cómo determina cuánto quiere sacarle de ahí, Obed? Que traiga tu negocio. Y el margen de tu negocio depende de tu giro de tu industria. Si es comercialización, es bajo. Si es manufactura, es un poco más alto. Si son servicios de alto valor agregado, pues es más alto. Entonces, esas variables, al final del día, son las que juegan. ¿Para qué? Para que ustedes decidan cuánto le tienen que pedir a un negocio en el que van a invertir. Si ustedes le van a meter en una empresa, le van a meter al capital, le van a entrar aquí al capital. ¿Y cuánto es lo que le debo de pedir a un negocio? Si yo les digo, vengan, los invito a una empresa que estoy creando,
Eso es para responder esta pregunta, o sea, ¿cuánto van a pedir ustedes de rendimiento? ¿Cuál debe ser el rendimiento de su capital invertido? ¿Qué tienen que tomar en cuenta? El costo de oportunidad, el poder invertirlo en CETES, el poder invertirlo en acciones, como nos dice Vicente, el giro de la industria, hay industrias más riesgosas que otras, todo eso es lo que tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, hay cierto costo, este se expresa como porcentaje, la tasa de interés, y acá este costo también se expresa como porcentaje, ¿sí? Entonces, la deuda tiene un costo y el capital tiene un costo, nada en esta vida es gratis, ustedes bien lo saben. Entonces, la combinación de estos dos costos es el WACC, costo de capital promedio ponderado. ¿Ok? Es súper resumido, lo vamos a desarrollar. Este es uno de los temas también más importantes de la clase, qué bueno que vinieron o qué bueno que la están viendo. Bueno, tal cual lo que acabamos de ver, considera la estructura financiera de capital. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que me estén cobrando y de la cantidad que yo tenga de cada uno, pues va a ser ese costo, es un costo promedio. ¿Ok? No tiene ninguna ciencia, es tal cual lo acabamos de explicar. Aquí está, ¿perdón? Sí, ¿no? Y de vida, y de examen profesional, y de todo. Eso sí se la deben de saber. Sí, claro. De nada. Muy bien. Aquí es importante que quede súper claro, ¿eh? Así que cualquier duda o comentario, pues me van parando ahí en el camino, ¿sí? No hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan, ya saben. Entonces, bueno, tal cual, es lo que acabamos de ver y vamos a empezar a decirle las cosas por su nombre. El costo del pasivo va a ser KD, ¿sí? Cost of Debt. Y el costo del capital va a ser KE, que en este caso es Cost of Equity, ¿sí? Equity visto como el capital contable. Tal cual, pues es lo que acabamos de ver aquí en el pizarrón. Entonces, cada uno tiene su costo. ¿Listo, Bet? El cálculo, aquí lo vamos a desintegrar de cierta manera. Va a estar muy extenso, vamos a ver cada uno de los factores y al final vamos a volver a ver este slide para que les haga sentido, ¿sí? No tiene caso que tomen nota ahorita exactamente de este. Y creo que se salió. Nos salimos del marco, ¿verdad? Sí, claro. Sin problema. Listo. Tenemos el costo de la deuda, tenemos el costo del capital, tal cual de este lado, ¿sí? La combinación de los dos, para que les vaya haciendo sentido, es la manera en la que estamos financiando nosotros nuestros activos. Se conforma una tasa de interés multiplicado por un escudo fiscal. Esto lo vamos a ver a continuación. Solo quiero que vean los factores que se desintegran. Aquí es lo que les estaba platicando. Oye, pues tienes que tomar en cuenta para saber aquí en el capital cuánto meterle, o más bien qué rendimiento vas a obtener, qué necesitas saber. Pues bueno, cuál es la tasa libre de riesgo en el país, porque si no, lo meto en el negocio, yo pudiera meterlo ahí, pero lo voy a combinar con el riesgo que es la beta, luego meto el rendimiento de mercado y el riesgo de hacer negocios dentro de un país. ¿Sí? El KPM es el método bajo el cual nosotros vamos a calcular el costo del capital. Viene aquí a continuación. Bueno, primero vemos costo de la deuda y luego vemos el costo del capital, pero tal cual es la técnica, ¿sí? Existe la TREMA, existen varias, la más universalmente usada es el KPM, el Capital Asset Pricing Model. Muy bien, y aquí, bueno, lo multiplicas por su proporción, lo sumas como en todo promedio ponderado y vas a llegar al WACC, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos a explicarlo paso por paso. Costo de la deuda corresponde al costo de los fondos que nos dan los terceros. No tiene ciencia, era lo que estábamos explicando ahorita. Los cugales suele ser un banco, que es cuando tú vas y le pides directamente al banco, y el banco te presta el dinero de alguien más. No sé si estén familiarizados con ese concepto. Lo hemos platicado, creo que no lo hemos platicado aquí en la sesión. ¿Alguien sabe cómo se crea el dinero o quién crea el dinero? ¿Sabe dónde sale el dinero? No sale espontáneamente, tiene que ser creado por alguien. ¿No? Ustedes estudiantes de finanzas, el Banco de México es el que lo imprime. Esa es su función constitucional, ¿no? Lo principal es cuidar la inflación, o sea, mantener la inflación estable y acuñar la moneda, ¿no? Es lo que viene ahí en la página del Banco de México. Son los que hacen los billetitos. Pero entre el 6 y el 10% del dinero que se usa en el mundo es físico. Lo demás es virtual.
o sea, es dinero electrónico, por decirlo de alguna manera. Y ese no lo hace el Banco de México. ¿Saben cómo se hace ese dinero? Que tanto nos gusta, que tanto odiamos cuando no lo tenemos, o cuando tenemos de más también. ¿Por qué? Por números, sí, o sea, sí, pero vamos a desarrollar la respuesta. ¿Quién creen ustedes que crea el dinero? Pues el mismo mercado. ¿Mercado? Ok. La parte chiquita la emiten los bancos, el gobierno imprime más dinero. La parte virtual lo hace el mercado, como dice Vicente. Más en específico, la banca comercial es la que crea el dinero. No sé si estén familiarizados con el tema de la reserva fraccionaria, que es lo que los bancos tienen que tener guardado para poder prestar. Es entre un 10 y un 15%, o hasta menos, si no me equivoco. El banco, si tiene 10 pesos, pues puede prestar 100 pesos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? O sea, con 100 pesos que tenga prestado, solamente debe tener 10 guardados. Eso es la reserva fraccionaria. Entonces, la banca comercial crea el dinero cuando tú vas y pides un crédito. No tienen que tener el dinero necesariamente en la bóveda que te van a prestar. No es Obed va y deja su dinero, y luego yo voy y lo pido y me prestan ese dinero de Obed. Solo tiene que estar en existencia. Ese es el principio, solo tiene que estar el 10% en existencia de lo que tú estés prestando. Ahí se queda el dinero, es el tema de la reserva fraccionaria. Les recomiendo googlear o ver un video al respecto, se los podemos conseguir también. Es un tema muy interesante, porque en realidad es esa banca comercial, Bancomer, Scotiabank, los que ustedes conocen, son los que crean el dinero como tal. Solamente ya son representaciones virtuales, vas y pides un crédito hipotecario y te cargan ahí que debes 2 millones de pesos. Y ahí es donde se creó el dinero. Tú sí se los vas a pagar al banco, pero el banco no los tiene que tener para prestártelos. ¿Sí? Es algo muy interesante cuando lo terminas más o menos comprendiendo. Entonces lo pides a ese banco, o tú emites deuda como empresa. Yo lo voy a prestar directamente a los inversionistas por medio de un bono, por medio de una colocación en bolsa, o una colocación privada, o un papel bancario. ¿Cuál es la fórmula? Costo de la deuda, es KD, es igual a la tasa de interés multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Ok? ¿Por qué lo estaremos multiplicando por la tasa de impuestos? ¿Alguien está familiarizado con este concepto? Esto se conoce como escudo fiscal, la parte de la deducibilidad de los intereses. ¿No? ¿Qué será? Usamos obviamente la tasa de interés y usamos la tasa de impuestos. ¿Okay? La tasa de interés, pues es el porcentaje que nos cobran, es el costo del dinero, ¿no? O sea, eso no... Sí, claro. Eso no tiene pierde. ¿Ok? Queda a su decisión. Esto es material suyo, va a estar en la plataforma. Yo tomaría notas de lo que vamos platicando aquí, que es lo que no está en la presentación, o lo que ustedes decidan con toda confianza. Bueno, pues la tasa de interés es el costo del dinero, ¿no? ¿Qué nos dice la ley del impuesto sobre la renta? Que las personas morales tienen que calcular los impuestos que van a pagar después de sus deducciones a una tasa máxima de un 30%. ¿Qué te dice el fisco? Oye, lo que ganaste te vas a cepillar el 30%, dependiendo de tus ingresos, obviamente. Ya lo hemos platicado aquí en la clase. Pero también nos dice que nosotros podemos deducir los intereses que paguemos en ese ejercicio. ¿Sí? En este caso, Sofía, ¿a qué me refiero yo cuando digo que voy a deducir los intereses? Cuando digo, oye, el fisco me permite deducir los intereses. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué estoy diciendo yo cuando puedo deducir los intereses como empresa? O sea, si yo pago intereses y te dicen, oye, es que los puedes deducir, ¿qué significa? Exactamente, que puedes pagar menos impuestos. ¿Sí? Yo tengo mi estado de resultados, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver 2 escenarios. El primer escenario es una empresa, va a ser la misma empresa en ambos, es una empresa que vende 1 millón de pesos. ¿Ok? Costo de ventas de 600,000, le quedan 400,000, gastos de operación 150,000, le queda una utilidad de operación o EBIT de 250,000 pesos. Esta empresa no está endeudada, por lo tanto, ¿cuántos intereses va a pagar? 0 pesos, ¿verdad? Que era parte de lo que veíamos también en la clase pasada con el ejercicio de apalancamiento. La misma empresa resulta, 0 pesos de intereses y paga 75,000 pesos de impuestos. La misma empresa resulta que decide mejor financiarse. Ustedes están haciendo el escenario, el modelaje financiero para ello. Entonces, aquí
estás pagando 80,000 pesos de intereses, ¿sí? Misma empresa, mismo nivel de operación, mismas ventas, mismo todo. Entonces, ¿qué sucede? Estos 80,000 pesos disminuyen mi utilidad antes de impuestos. En vez de tener una utilidad de 250, estoy teniendo una utilidad de 170. Por lo tanto, voy a pagar menos impuestos. Si yo no tengo deuda, pago 75,000 pesos de impuestos. Si yo tengo deuda, pago 51,000 pesos de impuestos. En este caso, ¿usted qué prefiere? Que fue lo que vimos, fue lo que revisamos en la clase pagada. Desde el punto de vista de pagar menos impuestos, ¿qué es mejor, escenario A o escenario B? ¿En cuál estamos pagando menos impuestos? En el escenario B, ¿ok? Aquí ahorita nos estamos centrando en eso, ¿sí? O sea, no estamos viendo un tema de utilidad neta, que es un indicador contable, ¿de acuerdo? Estamos centrándonos en el tema de los impuestos. Aquí es un hecho que gracias a la deducibilidad de estos intereses, yo estoy pagando menos impuestos. Nominalmente voy a tener menos utilidad neta, pero también estoy pagando menos impuestos, es menos flujo. Y esta disminución es la que nosotros vamos a ver expresada ya como porcentaje dentro del costo del pasivo, ¿sí? Dentro del costo financiero de los intereses expresado como porcentaje, tenemos que considerar esta disminución en el pago de impuestos. Estamos teniendo un beneficio, no estamos hablando de utilidades netas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ver dentro del costo financiero como porcentaje esta disminución. Aquí está representada. Tenemos intereses de 8% y una tasa fiscal de un 30%. Esta es la fórmula, la sustituimos como tal aquí. El 8%, que es el costo, lo vamos a multiplicar por 1 menos 30. Nos va a dar 70%. Nosotros siempre al multiplicar un número por una cantidad menor a 1, ese número se va a hacer pequeño, ¿sí? Por lo tanto, al reconocer nosotros la deducibilidad de los intereses, el costo de la deuda pasa de un 8 a un 6%. Esto que están viendo aquí, del 75 a 51, lo ven acá ya en el costo de la deuda expresado como porcentaje, en una disminución de un 8 a un 6%. Tenemos que considerar la deducibilidad de los intereses dentro del costo financiero de la deuda expresado como porcentaje. Estoy siendo muy redundante y muy repetitivo a propósito, quiero que se quede bien grabado. ¿Ok? Entonces, ya está. Ya tenemos calculado aquí cuánto nos va a costar la deuda. En el caso de esta empresa, pago una tasa de interés de un 8%, pero tomando en cuenta el escudo fiscal, que es como se conoce a esa deducibilidad, baja el costo financiero real a un 6%. ¿Ok? Ya tenemos esta primera parte. ¿Y listo? Ahora sí, pasamos al bueno, al costo del capital, el costo de los fondos propios. Este corresponde al dinero propiedad de la empresa o que estamos poniendo los dueños o los accionistas de la organización. El método para calcularlo es el CAPM, que es el Capital Asset Pricing Model. ¿Okay? Este al final del día es un método de evaluación de riesgos. Y existe una regla que es a mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Okay? Entonces, al nosotros medir el riesgo de un activo, automáticamente también podemos medir su rendimiento. Lo estoy simplificando mucho. Es un método de evaluación de riesgos. Existen otros, existe la trema y hay otros métodos, ¿ok? Afuera este es el más utilizado. Y algo que quiero que se nos quede claro, que es, este va a ser KD, costo de la deuda como veíamos. Aquí va a ser KE, y KE es igual a ¿qué? A Capital Asset Pricing Model. Ok, es el método bajo el cual nosotros calculamos el costo del capital, que es el de aquí. Bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Una persona, no? Ah, sí, Berenice. Ok. Muy bien. Entonces, continuamos, si están de acuerdo. Aquí está la fórmula. Esta también, pues sí, nos la vamos a tener que aprender. No es ciencia de cohete, ni mucho menos. Es la fórmula del costo del capital. RF, tasa libre de riesgo, se suma a la beta y la beta a su vez está multiplicando el rendimiento de mercado por la tasa libre de riesgo otra vez. Lo vamos a desintegrar y le vamos a explicar cada uno de los componentes. Y le vamos a sumar el riesgo país.
Aquí les voy a dar un momento para que anoten la fórmula, por favor. ¿Alguien la había visto ya en clase, creo, Fátima, dijiste? Sí. ¿Quién se lo enseñó, compañero? Administración de riesgos. Se los estaba enseñando. Sí. Si quiere el marcador y usted nos explica. ¿Se ve confiada? No. ¿No? Pues, Ahorita me ayudan entonces a explicar la beta porque esa está bien complicada. ¿con qué? Con la beta. Pues, Sí, eso es todo. Muy bien. Les voy a dar un segundo para que terminen de anotar. ¿Alguien más que lo haya visto? Sofía, ¿te acuerdas tú de esto? Sí, más o menos, muy bien. Usted nos dice, Obed. Adelante. Bueno, vamos a desintegrar cada uno de ellos. Como les decía, pues obviamente aquí KE se calcula con el método de Capital Asset Pricing Model, que es lo que teníamos anotado acá. Muy bien, tasa libre de riesgo. Vamos a ver, vamos a agarrarnos aquí de uno por uno. Usted, Ariana, es la elegida. ¿Se acuerda de la tasa libre de riesgo? sí, pues es lo que tiene que pagar por decir CETES. Es lo que pagan los CETES, ¿verdad? Platicamos un poco en la clase pasada. ¿Y por qué decimos que es una tasa libre de riesgo los CETES, los certificados de la tesorería? Perder, tiene que pagarlo obligatoriamente. Tiene que pagarlo obligatoriamente. ¿Quién lo paga? El gobierno, ¿verdad? Okay. Entonces, son los bonos, por así decirlo, o la deuda que emite directamente el gobierno mexicano. ¿Y por qué se dice que es libre de riesgo? Porque tiene que pagarlo, como dice Ariana. Pero eso no significa que nos vaya a pagar, ¿verdad, Ariana? O sea, tiene que, está obligado a pagarnos. Ahí se considera libre de riesgo por eso, que nos dice Ariana, y también porque históricamente siempre ha pagado la deuda del gobierno mexicano, siempre ha pagado los CETES. Entonces no es un instrumento riesgoso, ¿sí? Y al menos si un día el gobierno no tiene dinero para pagar, en el muy corto plazo, ¿qué creen que puede hacer para pagarte? Subir los impuestos. Otra, así en el muy corto plazo, ¿qué puede hacer? Otra, algo más fácil. Algo, ¿qué dirían ustedes si tuvieran 8 años? Imprimir más dinero. Ajá, exactamente. En el muy corto plazo, o sea, sabes que eso obviamente crea presiones inflacionarias, pero en el muy corto plazo podría imprimir dinero para pagarte. Ese es el extremo, ¿no? Pero lo que le da la solidez es que históricamente así sí han sido pagados siempre los CETES. No siempre es así en el caso de otros países. Argentina ha dejado de pagar los bonos del tesoro, no sé exactamente cómo se llaman, pero ha dejado de pagar su deuda soberana. Ha caído en impago, ha caído en incumplimiento. Venezuela, otros países también cuya situación económica pues, no es muy estable, también ha sucedido. Y hace muchos años en algunas localidades, algunos condados de Estados Unidos, algunos estados han llegado a no pagar la deuda por alguna razón. Pero en términos generales, esto no sucede, por eso se considera que es libre de riesgo y pues bueno, es tal cual lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo muy claro. En el caso de México son los CETES, en el caso de Estados Unidos, ¿cuál es el instrumento? La LIBOR es la tasa de referencia que fue sustituida por la SOFR. Son los T-bills. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de mercado de valores, que veíamos los diferentes instrumentos financieros en los que ustedes pueden invertir? Venían ahí los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mejor conocidos como T-bills, ¿ok? Que son los de corto plazo. O sea, son tal cual como los CETES, pero de allá, ¿sí? Y teniendo esas dos tasas de referencia, ¿cuál tasa creen que sea más alta? ¿La tasa libre de riesgo en México o la tasa libre de riesgo en Estados Unidos? En México es más alta. ¿Sí? ¿Cuál tasa será más alta? ¿La de los bonos que pagan los bonos del Tesoro en México o que pagan los bonos del Tesoro en Estados Unidos? En México. ¿Por qué?
Estados Unidos le debe pagar más a sus inversionistas que lo que pagamos en México. ¿Sí? El valor de la moneda. Los bonos al final del día también. Aquí estamos hablando de CETES. El comparativo sería con bonos M para dejar fuera la moneda, que son bonos en dólares. Todas las economías más o menos decentes tienen bonos en dólares. ¿Sí? Los bonos M, ustedes saben, ya vieron con Moraima algunos que están dolarizados. Entonces, bonos en dólares en México y bonos en dólares en Estados Unidos. ¿Cuáles pagarán más tasa a sus inversionistas? ¿Riesgo mayor? Rendimiento. ¿Qué será más riesgoso? ¿México o Estados Unidos? ¿Cuál tiene que pagar más para compensar ese riesgo? México. Por lo tanto, las tasas de referencia en México son más altas que en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos se considera una economía libre de riesgo, al menos en la teoría. En la práctica no, y en mi opinión tampoco. ¿Okay? Pero bueno, así está la doctrina financiera. Es algo importante que ustedes conozcan esos conceptos y que sepan ese diferencial de tasas. ¿Sí? Entonces, bueno, esa fue la tasa libre de riesgo. Hay que conocerla de México, hay que conocerla de Estados Unidos. Y al final del día es eso, ¿no? O sea, tú por hacer nada es lo que te vas a ganar por meter tu dinero y estar haciendo nada. ¿Sí? Y no correr riesgo estar tranquilito en tu casa viendo la tele mientras está generando ese 11% en el caso de los CETES en México. ¿De acuerdo? Es lo primero que ustedes deben de considerar. ¿Sí? Al momento que te dicen, oye, pues vamos a meterle una empresa, ¿cuánto me pides de rendimiento? A ver, maestro, si por hacer nada me voy a ganar los CETES, debo de considerarlo yo dentro del cálculo. ¿Sí? Por eso está la fórmula desarrollada como tal. Es lo primero que tomamos en cuenta. Número 2, la beta. Y ahora sí, Fátima nos va a explicar con sus palabras qué es la beta. Nosotros lo estamos viendo como medida. Medida de administración de riesgo, ¿ok? Ajá, porque es la covarianza sobre la varianza. Delta 1 entre delta 2, ¿ok? Ajá. La varianza entre la covarianza. ¿Ok? De una manera más coloquial, ¿qué entendió usted? Pues es que la beta mide la sensibilidad que tiene sobre el índice del mercado. Miren, pues parece que lo leyó. Es justo lo que traigo. Sí, pues es que sí. Y eso que ahora no cargamos el material por adelantado. Se creaba, me puse cerca para que la escuchara el micrófono y no para presionarla. ¿Ok? Bueno, la definición del librito y práctica también, como bien nos menciona Fátima, ¿cuál es? La beta mide la sensibilidad de un activo al riesgo no diversificable, al riesgo sistémico. ¿Qué fregados es eso? Pues ahorita lo vamos a ver. Representada por la varianza del activo en relación a un índice de referencia. Ah, pues está bien complejo, ¿no? A mí yo me quedo más con la definición de Fátima. Entonces, les voy a borrar aquí, si tan solo hubiera borrador, no, sí hay. Ahí eso lo borramos, no se cree. Entonces, riesgo sistémico, ¿alguien ha escuchado de eso? ¿El riesgo sistémico, riesgo no sistémico? ¿Les suena? ¿Lo han visto? ¿Alguien más está viendo derivados? Porque ya Fátima ya se nos adelantó, ya está viendo riesgos. El riesgo no sistemático. Okay. El riesgo sistemático. El que sí controlas. Sí, exactamente, muy bien, perfecto. Vamos a aterrizarlo a mi manera de entender, que eso está completamente correcto. Ya les había platicado que entre las 1000 cosas que soy pésimo, dibujar está así en el top 2 o 3. Entonces me van a dispensar. Aquí está una parte que es la donde está Interceramic, que es la empresa donde colaboramos los dos. Y aquí está lo que se supone que debe ser como una fábrica, que ya la conocerán si nos va bien aquí en la clase. Y luego aquí está un servidor, trabajando muy felizmente todos los días. ¿Ok? Y acá está otra parte de los proveedores, y acá está una tienda de Interceramic, que espero y las conozcan, así con el loguito. Entonces, esto, como bien nos dice Ariadna, es parte de lo que controla la empresa. No sé si ustedes sabían, pero aquí Sofía es la policía de Interceramic, está en control interno. Entonces, por medio de control interno, ¿qué es lo que puede controlar la empresa? ¿Qué es lo que puede controlar Interceramic? Oye, pues hay que cuidar las plantas, hay que ver los temas de los seguros que tenemos, los riesgos que estamos corriendo, el mantenimiento que se esté llevando a cabo. ¿Para qué? Para que no vaya a tronar una línea, para que no vaya a haber accidentes, para que no suban las primas del seguro,
para que no se lastimen los trabajadores. Eso es lo que puede controlar la empresa. Anda Sofía también revisando, a ver si Lick Chávez no anda metiéndole mano ahí a la caja, que no anden robando los empleados, que no vayan haciendo merma a propósito, que no haya faltantes dentro de las cajas de las tiendas. Todo esto lo controla la empresa, ¿no? No hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que no controla la organización? Está fuera de ella, por lógica. Nosotros nos encontramos dentro de un sistema. Por lo tanto, el riesgo sistémico o el riesgo sistemático, como vemos aquí, y ella también, es el que está acá. Un factor, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Vamos a tratar de dibujar aquí un bichito, aunque parece un huevo. Pero bueno. Ese es uno de ellos. ¿Qué otra cosa no controla la empresa? El riesgo de mercado, que serían las variaciones, las subidas o bajadas de los mercados, las recesiones, subidas o bajadas de mercados, las recesiones, las tasas de interés, el tipo de cambio, el cambio de tipo que está en Los Pinos y ahora en Palacio Nacional, ese tipo de cosas no se controla. La inflación, no sé, el andar de la economía. Entonces, todo esto de afuera, la empresa no tiene control dentro de ello. ¿Y qué es lo que mide la beta? La sensibilidad de la empresa a ese riesgo. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos representar en términos financieros? Pues bueno, está sencillo. De aquí de la empresa, el equivalente que es, pues va a ser la acción que cotiza bajo el ticket de Ceramic B. ¿Y qué sería la representación de todo lo que está aquí afuera? El índice, que el índice es una pequeña muestra de qué, el desempeño de la bolsa, y la bolsa es una pequeña muestra de la situación económica de un país, y a esa situación económica le pegan todos estos factores. Entonces, en este caso, para representar la parte del riesgo sistémico, tenemos el índice, que en este caso sería el IPC. ¿Ok? Entonces, para nosotros saber qué tanto afecta ese riesgo sistémico a la empresa, comparamos el rendimiento o las variaciones delta 1 entre delta 2 del IPC en comparación a los resultados de la acción de la empresa. O sea, la correlación que hay entre esos dos. ¿Sí? Es la manera más simple que encuentro de explicarlo, por más rebuscada que se vea. Entonces es ver ese impacto que tiene dentro de la organización. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo tipo de impacto en una empresa que hace piso, a una empresa que hace pizzas, a una empresa que vende autos. Entonces es diferente riesgo según la industria, les pega diferente todo este riesgo sistémico. ¿Sí? Y al final del día, la varianza, como estamos viendo, varianza, covarianza, es el riesgo. O sea, el riesgo no es la posibilidad de perder. A veces perdiendo ganas, hay instrumentos financieros que si la acción va a la baja, cuando haces un corto, pues tú ganas. ¿Okay? Ya los que están viendo derivados. El riesgo en general es la varianza, ¿sí? La variabilidad en los resultados. ¿Qué tanta variabilidad vas a tener en tus resultados dependiendo de lo que esté pasando afuera? Y los resultados se representan por el precio de la acción y lo que está pasando afuera por el IPC. Es esa correlación que hay entre esos dos. Por ahí no sé si tuvieron clase, sí platicamos, ¿no? La clase con el argentino, con el profesor Velasco. Muy bueno, modelos econométricos, me tocó que me diera clase. Había una gráfica de las distribuciones y te salían los resultados. Y te decía, si los resultados en la computadora pones tú la pluma y salen de los lados de la pluma, hay mucha varianza, es mucho riesgo, no pasa. No sé si recuerdan esa parte. Entonces, en realidad ese es el riesgo, a diferencia de cuando los resultados salen así, un poquito más pegados. ¿Okay? Ya lo recordarán de sus temas de modelos econométricos. Entonces, hay que ver el riesgo como eso, ¿no? Es una de las principales explicaciones que quiero que se lleven de aquí. Entonces, la beta es lo que va a medir. Eso contra la empresa contra el riesgo que está afuera. ¿Ok? Y no sé si lo puedes mover para tener un poquito de control. Gracias. Por ejemplo, el precio de la acción de GCC, que aquí fue el ejemplo Interceramic, en relación al IPC. ¿Sí? Entonces vamos a medir cómo se relacionan. Si en este primer caso la acción X abre a 120 pesos y sube a 123 pesos. ¿Okay? Tuvo una variación de un 2.5%. O sea, dentro del día, intradía, la acción incrementó de valor 2.5%. Y el IPC, que es el indicador,
subió también 2.5%. O sea, hay una correlación de 1, es igual. ¿Qué significa esto? Que tienes una beta de 1, porque si el mercado sube 1, tú subes 1. Si el mercado baja 1, tú bajas 1. En este caso el mercado subió 2.5, tú subiste 2.5. Pues todo chido, ¿no? Hasta ahorita. Aquí que estamos haciendo una beta de 1, replica los movimientos del índice. En el segundo caso, tuviste tú un incremento de un 5% y el IPC tuvo un incremento del 2.5%. O sea, tienes una beta de 2. ¿Por qué? Porque estás amplificando los movimientos del índice. ¿De acuerdo? Esto pues, está mejor, ¿no? O sea, si la bolsa, por decirlo de alguna manera, sube 10%, ¿yo cuánto voy a subir, Berenice? ¿La mitad? No, si la bolsa sube 10%, yo traigo una beta de 2, o sea, yo estoy subiendo el doble. Entonces, ¿cuánto voy a subir? 20%, el valor de la acción. Pues está muy bien, ¿no? No. ¿Por qué? Porque si baja, también va a bajar. Exactamente, es la varianza, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Tú estás amplificando los movimientos del índice, sea para arriba o sea para abajo, y ese es el riesgo. O sea, puedes estar acá o puedes estar acá. Entre mayor sea la beta, mayor es el riesgo. ¿Ok? Si traigo yo una beta, ¿puedes darle la siguiente, por favor, Sof? Listo, gracias. Si traigo yo una beta de 0.5 veces, ¿qué significa? Que me muevo en el mismo sentido, pero hago los movimientos de manera, los estoy minimizando, como dice ahí. ¿Ok? O sea, la bolsa sube 1, yo la voy a subir 0.5. ¿De acuerdo? O sea, entre mayor sea la beta, mayor sensibilidad tienes tú a esto. ¿Sí? Eso es muy importante que quede claro, es lo que mide el riesgo. ¿Por qué? Porque si yo le voy a meter a un changarro que me están invitando, tengo que considerar la beta de ese changarro, o sea, de esa industria. No es igual de riesgosa la industria del hospedaje, de los hoteles, que la industria de los alimentos. Ahí, si se fijan, estamos considerando los factores para poder saber un rendimiento de nuestra posible inversión en una empresa. Primero tomas en cuenta la tasa libre de riesgo, como tienen anotado en su fórmula, después la beta. ¿La beta por qué? Para medir esa sensibilidad, para saber qué tan riesgoso es. ¿Okay? Si creas una empresa que se dedica a vender productos canábicos aquí en México y todavía no sabes si te van a dar el permiso, tiene una beta muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque los rendimientos van a poder estar acá o van a poder estar acá. Que en Estados Unidos, en los últimos años, es la industria farmacéutica la que ha tenido los mejores rendimientos dentro de bolsa, y más en específico la de los insumos o medicamentos que usan el cannabis o marihuana. Pero el riesgo pues, es muy mayor. El riesgo es mayor, mejor dicho. Porque mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, esta gráfica me gusta mucho mostrarla porque de un lado nos pone industrias con una beta baja y del otro lado industrias con una beta alta. Del lado izquierdo, salud. Del lado izquierdo tenemos, por ejemplo, esto es en Estados Unidos, que es la mejor muestra que puede haber y es donde hay más información. Tenemos 14 empresas, es la muestra, ¿no? Por ejemplo, de empresas de retail son 14, de telecomunicación son 16, o sea, es una muestra. Esas 14 empresas son de retail, de abarrotes, sería como la traducción. La industria de abarrotes o de alimentación tiene una beta de 0.24%, perdón, 0.24 veces. No es una beta alta. ¿Qué significa? Que si esto sube o baja, si sube 1, nada más se va a mover 0.24 el precio de la acción, representado en este caso. Si baja, también, o sea, casi no se mueve, es una beta cercana a 0. Pero, por ejemplo, el transporte aéreo tiene una beta de 1.61, o sea, es más variante. Pero, por ejemplo, ¿con qué relación? Era justo lo que le iba a preguntar. ¿Por qué cree que pasa esto? ¿Por qué tendrá una beta menor la industria de los alimentos? No sé usted, pero yo tengo una pésima costumbre que no se me ha quitado en 28 años, la cual es comer 3 veces al día. Entonces, independientemente de lo que esté pasando acá, yo tengo que comer 3 veces al día, a lo mejor no lo que me gusta ni lo que quiero, pero voy a tener que ir al súper a comprar. Y aunque haya recesión, los ingresos de al súper se van a mantener, porque yo tengo que ir a comprar comida. Entonces, por eso es una beta baja la que tiene esta industria. Telecomunicaciones, ¿por qué será? Porque yo creo primero me hago pato con el rentero antes de dejar de pagar el internet.
No sé si sea su caso de quedarme sin megas, ¿sí? O sea, son bienes de primera necesidad los que tienen una beta baja. Procesamiento de alimentos, pues obviamente también tiene una beta baja, ¿okay? Porque tenemos que seguirlos consumiendo, ¿sí? Son bienes que, si no mal recuerdo la teoría económica, ¿ya viste lo de bienes elásticos y no elásticos en la maestría? Estos serían bienes no elásticos. No elásticos, exactamente. No hay elasticidad en la demanda, ¿verdad? Porque se van a mantener. Ajá, porque tienes tú que consumirlos, sí o sí. Ya yéndonos un poquito más técnicos, ¿verdad? Y del otro lado, transporte aéreo. ¿Por qué será el caso, Vicente, que el transporte aéreo tiene una beta alta? ¿Qué lo hace ser más riesgoso? Muy poco inusual. Muy poco inusual. ¿Qué pasó con las aerolíneas y con los hoteles cuando llegó el cobicho? De un día para otro te cerraron, ¿sí? Entonces eso da una variabilidad. Cuando hay crisis, la gente deja de viajar. O sea, te quedas sin chamba, tienes que seguir comiendo, al menos en mi caso. Y si me quedo sin chamba, ¿qué también lo que va a pasar? No voy a salir de vacaciones. No me voy a ir a hospedar en un hotel, mejor voy, si llego a salir, mejor voy y me quedo con mi tía. ¿Ok? Entonces los ingresos son más variantes. ¿Por qué? Porque tiene una mayor sensibilidad al riesgo no diversificable. Hay un método que aquí se puede utilizar que es el triángulo de las necesidades, ¿no? El de Maslow, sí, exactamente. Sí. Es un poquito más personal, pero va a lo mismo, es el mismo principio. Hay una conferencia relacionada al tema que vamos a cuadricular las necesidades. Exactamente, o sea, funciona de la misma manera. ¿Qué tendríamos nosotros abajo? Estos, y arriba tendríamos estos, ¿verdad? En esa pirámide de las necesidades. ¿Qué terminan siendo estos? Los que tienen una beta baja, y ustedes se pueden meter a Yahoo Finanzas y revisar en los perfiles de empresa. Viene ahí unos cálculos financieros en Yahoo Finanzas y te indica la beta. Las empresas que se dedican a vender commodities, que son bienes de primera necesidad, por decirlo de alguna manera, o materias primas, tienen una beta baja, porque la demanda de esos insumos va a ser constante. Entonces es como para que termine de aterrizar el concepto de beta, ¿ok? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, también esto, aquí la fuente, obviamente no se alcanza a ver por la gran resolución que tiene el monitor, es de la página de Damodaran, del profesor que saqué las bases para explicarles lo de inversiones, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, ahí sacaron la... Sí, del índice o del mercado en general, que aquí sería pues el Standard & Poor's 500, la comparación. ¿Sí? La relación que existe de cómo les pega esos movimientos de este lado a esas empresas. ¿Sí? Okay. En la construcción de casas, obviamente, periódicos por alguna razón, restaurantes, pues sí, ¿no? Si no hay lana, si hay crisis, pues no vas a salir a mochomos. ¿Sale? Rendimiento de mercado, la otra parte de la fórmula. ¿Por qué lo tengo que tomar en cuenta el rendimiento del mercado? Porque entre las cosas que yo pudiera hacer con mi dinero, una de ellas es meter la lana a la bolsa, ¿verdad? No irme conservador y meterla a una inversión en acciones. ¿Y qué es lo que tomamos nosotros como referencia? Pues en México el rendimiento promedio del mercado accionario del país en los últimos 5 años. Eso es lo que nosotros pudiéramos tomar de referencia ya al momento de estar haciendo la fórmula, ya de calcularlo. Ustedes lo van a calcular de su emisora, tienen que sacar el WACC de su empresa que les tocó. ¿Okay? Entonces estos son como los pasos, viene la teoría, pero también vienen los pasos, vamos a hacer ejercicios para que quede claro y luego ya hacemos esa tarea. ¿Ok? Entonces dentro de la fórmula, por eso lo estamos considerando. Y bueno, aquí está muy interesante, esta es la fórmula completa, ¿no? Es costo de capital, se calcula con el Capital Asset Pricing Model, y después aquí está la fórmula que estamos desintegrando. Ya vimos tasa libre de riesgo, ya vimos beta, y aquí vamos a ver rendimiento de mercado, y luego le estamos quitando la tasa libre de riesgo otra vez. ¿Cómo se conoce a esto? Como el premio al riesgo, o el Equity Risk Premium. ¿Por qué? Porque si Obed agarra esos 100,000 pesos que no le va a meter al changarro y los mete a la bolsa, esos 100,000 pesos a él le pagaron un 12%, por decirlo de alguna manera. Él no se ganó ese 12%, tiene que descontar a ese 12% que ganó corriendo riesgo, porque aquí en el mercado vas a correr riesgo. Tienes ese 12% que ganaste corriendo riesgo, le vas a quitar lo que hubieras ganado por estar sentadote, como en este momento, sin hacer nada y sin correr riesgo, o sea, lo que te paga CETES.
El premio al riesgo, el premio por arriesgar tu lana es lo que paga el mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Que aquí nos dice. Esto se conoce como Equity Risk Premium. Y también podría ser como que... Al riesgo. Exactamente. Y aquí creo, bueno, de 12%, que en este caso, me regreso, aquí lo traemos con, no traemos, en el ejercicio creo es 8%, un ejercicio que vamos a hacer. Sería, ganaste un 12% corriendo riesgo, le tienes que quitar un 8% de la tasa de CETES, entonces el rendimiento real por correr riesgo es un 4%. ¿Sí? Es la lógica que está detrás de ello. Por dices, oye, pues ¿por qué se repite aquí en la fórmula? Ah, porque este es el Equity Risk Premium. ¿Okay? Y al final, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Hasta aquí ya tenemos la fórmula casi completa, solo falta el riesgo país. ¿Sí? No sé usted, pero a mí no me haría lo mismo hacer negocios en México que en Estados Unidos, que en Venezuela. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? O en Suiza, o en España. Número uno, ni los conozco algunos de ellos. Número dos, pues obviamente las condiciones del país son diferentes, ¿verdad? Entonces, eso sería algo que usted consideraría para un negocio. No es lo mismo si yo le digo, vamos a abrir una llantera aquí en la ciudad de Chihuahua, que vamos a abrir una llantera en Guatemala. No es lo mismo, ¿no? O sea, se tiene que considerar el riesgo del país. Oyéndonos al caso más extremo, vamos a poner un banco en Argentina. Pues no, ¿verdad? No directamente, o sea, sí. De hecho, es un banco el que publica el indicador, pero va relacionado a eso. O sea, la calificadora al final del día, ¿qué es lo que califica? Pues la capacidad de pago del país, ¿sí? El grado de inversión y todo eso que ustedes ya conocen. Igual es el riesgo, o sea, el grado de inversión va relacionado al riesgo. La calificación de la deuda va relacionada al riesgo. Y aquí también, el riesgo país, ¿ok? Entonces, bueno, riesgo inherente a hacer negocios en un país, como lo platicábamos, ¿no? Pues por lógica y sentido común sabemos que no es lo mismo hacer negocios en Estados Unidos que en México que en otro país. Y al final del día, este está determinado por el diferencial de tasas de interés de los bonos en Estados Unidos emitidos por un país, los bonos en dólares emitidos por un país emergente, o sea, en vías de desarrollo, o sea, tercermundista. Es una manera muy bonita de decir a los países tercermundistas como el de nosotros, y Estados Unidos, ¿sí? Entonces, eso también está un poco técnico, no tanto, no sé si ya lo hayan visto, pero es lo que les comentaba ahorita. Los bonos que emite Estados Unidos en dólares, obviamente en comparación a los bonos que emite México en dólares, ese diferencial, por eso les preguntaba que cuáles pagaban más, ese diferencial está representado por el riesgo país, ¿sí? O sea, es eso lo que mide, ese es el riesgo país. ¿Cuánto te pagan en Estados Unidos los bonos? ¿Cuánto te pagan en México los bonos también en dólares? Dólares contra dólares y el diferencial de la tasa, ese es el riesgo país. ¿Por qué? Porque la tasa que ofrece un país debe ser relacionada al riesgo. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Okay? Y esa tasa, si se ponen ustedes a escarbarle, que es lo interesante de esos temas, las tasas de los bonos, las tasas de los T-bills, ¿a qué van referenciadas? Los CETES, ¿a qué va referenciado de cierta manera? Porque ahorita los CETES están altos, el rendimiento que nos está pagando. Por la inflación, exactamente. Entonces, entre mayor sea la inflación dentro de un país, mayor van a ser los bonos del Tesoro, en términos generales. Por ejemplo, ¿qué tiene? Los ADRs. Nada que ver. Los ADRs, si no me equivoco, nosotros, no sé si es el mismo instrumento al que nos referimos, nosotros teníamos un que es American Depository Receipts, que fueron con los primeros que cotizó Interceramic en Nueva York. Interceramic fue la primera empresa que cotizó en la bolsa de Nueva York hace muchos años, por ahí de los 90, si no me equivoco. Es un instrumento privado, son las acciones cotizando dentro del NICE. No le encuentro de entrada tanta relación. Pues sí tiene que considerar el riesgo del país, ¿no? Ya te entendí. Lo debería traer descontado el precio de la acción, ¿sí? O sea, debería representarse por ese rendimiento. Sí se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es un instrumento cotizando en Estados Unidos, pero de una empresa mexicana, y es el riesgo que tenemos nosotros en México.
Entonces tú por meterle en aquel entonces a las acciones de Intercerámica en la Bolsa de Nueva York debería de traer considerado ese riesgo del riesgo país. ¿Ok? Entonces, las tasas están altas, ¿por qué? Porque tenemos un problema inflacionario. Sí, sí es un problema, está alta la inflación. Hay una inflación ideal que debe estar entre un 2 y un 3%. Debe haber una inflación porque los precios deben de incrementar y los salarios deben de incrementar. Entonces, ¿les puedo borrar esto? Sí. Entonces, ¿cómo funciona? No sé quién me respondió de que por la inflación. Usted, ¿verdad, compañero? ¿Y qué gana el gobierno con subir la tasa de los CETES? ¿Por qué baja la inflación? O sea, hay inflación, yo subo los CETES. O sea, a subir los CETES, pues es para que baje la inflación, ¿no? O sea, es una medida, van relacionados. ¿Cómo ayuda? O sea, ¿cómo funciona? Le estás prestando al gobierno, pero el gobierno dice, oye, hay inflación en el Banco de México, hay que subir la tasa. Que ya no circule tanto, exactamente va por ahí. Muy bien. Regresándonos, muy bien, compañera. La inflación, pues es el incremento en los precios, ¿no? O sea, así en términos más generales en comparación al salario. ¿Sí eso? Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo que ahí nos indica que tenemos un rendimiento. Como inversionista sí, pero como ciudadano de un país o como gobierno, o sea, es correcto lo que me mencionas, es para poder cubrir esa inflación, que no necesariamente hubo un punto en el que los CETES estaban abajo de la inflación, no sé si se acuerdan, hace un par de meses. Es que el ejemplo que vimos en clase, creo también 7 y algo, y la tasa estaba en 4. La tasa es menor a la inflación. Creo ya subió a 5. Entonces, Como inversionista no vas a tener un rendimiento en Estados Unidos, aquí en México al día de hoy sí. Sí, es correcto eso que mencionas, pero no lo hacen nada más para los inversionistas. Oye, no va a subir la tasa de los bonos nomás para que los inversionistas ya no pierdan, ¿no? ¿Lo hacen para qué? Para sacar de circulación el dinero. Porque el dinero, como veíamos en la clase de mercado de valores también, pues es un bien, o sea, es como las naranjas, es como las manzanas, como las sillas. ¿Y cuál es la ley máxima de los mercados? ¿Qué rige los mercados? ¿Qué rige los precios de las cosas? Sí, pero antes de eso, la demanda, la oferta y la demanda. ¿Qué significa? Que hay inflación, que vale menos el dinero. ¿Por qué vale menos el dinero? Porque hay mucho dinero. Igual que las naranjas. Cuando hay poquitas naranjas, valen más. Cuando hay muchas naranjas, valen menos. ¿Ok? Ahorita hay mucho dinero en la calle. Por eso vale menos, por eso hay inflación. El dinero vale menos, te completas o completas menos cosas. ¿Ok? Entonces, entre más dinero hay en la calle, menos vale y hay más inflación. Lo que hay que hacer es sacar ese dinero de la calle. ¿Sí? Que es lo que nos mencionaba la compañera muy atinadamente, el circulante. ¿Cómo puedo hacer que haya menos dinero en la calle? ¿Qué harían ustedes si estuvieran al frente del Banco de México? ¿Cómo hacemos para que la gente no compre cosas? Subimos las tasas. Subimos las tasas, exactamente. Porque si usted se va a comprar un auto de 200,000 pesos, pues bueno, pues me lo compro. Pero si le dicen, oye, mejor inviértelo, te pago un 4%. Pues no. Pero si te dicen, oye, inviértelo, te pago un 11, un 12%. Pues ahí cambia la cosa. ¿Qué va a hacer Vicente? Va a agarrar esos 200,000 pesos y en vez de comprarse un auto, los va a invertir. Entonces va a haber menos dinero en la calle. Al haber menos dinero en la calle, vale más el dinero. ¿Sí? Y los precios no suben. ¿De acuerdo? O sea, ese es como el concepto básico, es muy importante que logren entender eso, es economía. Por ahí les pegamos un video en la plataforma, ¿verdad? El de principios de economía, ese si pueden, sí véanlo, está aquí una semana, 3 o 4. Es el mejor video de economía que he visto en YouTube. Dura media hora. Se llama ¿Cómo funciona la maquinaria económica? ¿Ok? Entonces, para sacar el dinero de la calle, subimos la tasa de interés para que la gente invierta, ¿sí? Y no se esté gastando el dinero. Pues es una solución factible, ¿no? Y funciona, subes la tasa de interés,
La gente compra menos cosas, gasta menos y pues ya, hay menos dinero en la calle y la inflación baja. ¿Todo bien? Pues sí, ¿no? Pero ¿qué pasa con las empresas? Si yo tengo una empresa y me estoy financiando a un 5% y luego me suben la tasa de interés a un 10 o a un 11 o a un 12, ¿qué pasa? Muchas empresas ya no saben a financiar. Por un lado, bajas el circulante y se controla la inflación. Por otro lado, está subiendo el costo del financiamiento, ¿sí? Al subir el rendimiento que le vas a pagar a los inversionistas, también está subiendo esa tasa de referencia para los que están pagando los créditos. Los que obtienen la inversión y los que están pagando el crédito también le sube la tasa. Entonces yo empresa ya no me voy a financiar y luego ya no me voy a financiar porque está muy caro y ya no voy a hacer una nueva planta. Y ya no hago una nueva planta y ya no voy a hacer empleos. Mejor recorto personal o no subo salarios. Entonces, si se fijan, son unas por otras. Y luego peor aún, como ya no voy a gastar mi dinero, ya no los 200,000 pesos en el auto, los voy a invertir, el de la agencia ya no va a tener su comisión, ni los del mantenimiento del auto, y empieza a girar esa maquinaria. Creas recesión económica al subir las tasas de interés. Sube la tasa de interés, baja la inflación, pero baja también la actividad económica y empieza a haber desempleo y empieza a haber un montón de problemas. Entonces, eso es bien importante, es así como que economía 101 y es bien importante que ustedes logren entender cómo funciona eso. Entonces, por eso le da razón. Ellos lo que están haciendo técnicamente es un soft landing, que es un aterrizaje suave, subir las tasas de interés, que baje la inflación y que no haya recesión económica, sino que haya un decrecimiento en la producción y un decrecimiento en los salarios y en las contrataciones, pero no a llegar a una recesión. Están jugando ahorita con las palanquitas, es lo que están haciendo. ¿Sí? Es un tema que a mí en lo personal se me hace bien interesante entender cómo funciona. Al final del día es oferta y demanda, y es cuestiones de economía. ¿Y la economía qué es lo que estudia? ¿Qué creo que es lo que estudia la economía? Oferta y demanda. El primero que siempre van a ser escasos, el primer de los recursos, la oferta y la demanda. ¿Y qué depende de la oferta y la demanda? Lo que usted quiera comprar o no, ¿verdad? Entonces, así en lo más puro, la economía estudia las decisiones de las personas. Porque en cuanto a tu decisión de invertir o gastar o comprar esto o comprar el otro o guardar el dinero en el banco, es lo que hace que se mueva toda esa maquinaria. Entonces, en realidad es lo que estudia la economía, las decisiones de las personas, no tanto dinero. ¿Okay? Y esas decisiones pues van guiadas por las emociones, pero eso ya es otro boleto completamente. Se me hace muy importante destacar eso. Sí, si se fijan, yo les voy tirando aquí los temas, depende de ustedes qué tanto se quieran meter a escarbar, considero que los deben de conocer. ¿Okay? Entonces, en cuanto al riesgo país, pues esos diferenciales son lo que pagan los bonos en Estados Unidos contra lo que pagan los bonos en México, es el diferencial de riesgo, porque a mayor riesgo, mayor rendimiento es lo que determina la tasa, y pues sí, sale. Entonces, si uno paga 5%, el otro paga 11%, pues la diferencia son 6, y ese es el riesgo país, 6%. El riesgo país se expresa en puntos base, ya hemos platicado acerca de los puntos base. Decíamos que 100 puntos base es igual a, ¿se acuerdan? Es lo único que deben de saber. Si dicen, el riesgo país de México se encuentra en 325 puntos base. O también a veces lo ponen como BPS, Basis Points. Adelante. Bueno, por ejemplo, yo nunca entendí por qué. Entonces, Sabía que sí se manejaba, pero ¿por qué? son como, viene la traducción de Basis Points. O sea, pues simplemente se maneja así porque son números muy pequeños. Entonces a veces es un incremental de 50 puntos base. Para no poner ahí el .06, .05, .5%. O sea, es más fácil comprenderlo. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto sería la tasa? 325 puntos base. 25%. ¿Ok? Al final del día también termina siendo este diferencial un tema inflacionario. ¿Ok? Por la teoría ahí también de la paridad del poder adquisitivo. ¿Alguien ha escuchado acerca del índice Big Mac? ¿Es un índice financiero? Sí. Ese,
Es Big Mac así como la hamburguesa, tal cual. Es un índice financiero que se llama Big Mac. No, sí, yo lo confundí con el níquel. Ah, ok. Sí, ese es es un índice, por decirlo de alguna manera. Ok. El índice Big Mac, ¿qué es lo que nos dice? Toma la comparación de lo que cuesta hacer una hamburguesa Big Mac en Estados Unidos, que es de donde viene y donde la moneda es el dólar, en comparación a, por ejemplo, en México, o en Lituania, o en Polonia, o en Argelia. ¿Por qué? Porque en todos los países se usa, es un producto estándar, se usa la misma cantidad de carne, se calienta al mismo tiempo, se usa el mismo pan, los mismos ingredientes. Entonces, al comparar el precio en dólares de una hamburguesa en México y de una hamburguesa en Estados Unidos, puedes ver la paridad del poder adquisitivo. O sea, es el mismo producto. Entonces, al ver el precio en dólares, puedes saber cuánto debería estar en realidad el tipo de cambio. El tipo de cambio en realidad lo pueden googlear, lo publica la revista The Economist, ese índice. El tipo de cambio en México, la última vez que lo consulté, debía ser como 16 pesos, 15, 16 pesos, no recuerdo, en cuanto a esa paridad del poder adquisitivo, que es lo que te dice cuánto cuesta una hamburguesa aquí y allá, y cuánto lo transformas a dólares por el tipo de cambio, el diferencial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está a 18 pesos, 18.90, 18, ya bajó a 17.90 en algún punto de la semana pasada? Porque es ese diferencial, una parte es especulación, una parte se la metió el loquito de Trump, otra parte se la metió el otro loquito de aquí. Entonces, te dice si una moneda está sobrevaluada o subvaluada. ¿Sí? Hay monedas que están al revés, que deberían valer más. Entonces ahora se pegó más el dólar. Exactamente, a lo que debería estar según esa teoría. ¿Sí? Bueno, todo esto dentro del marco de los bonos de México y de Estados Unidos, riesgo país. ¿Okay? Bueno, y ahora, por ejemplo, ¿por qué la gasolina subió? Son los 3 de 20, ¿no? Sí, hemos platicado aquí en la clase. Son los que deben de ver. Los 3 de 20 es el dólar, la gasolina y la tortilla. El kilo de tortilla. Ahí nos puede monitorear. La gasolina es un tema aparte. O sea, es un tema aparte. Depende más del precio de la gasolina. En México está gobernado. El precio del barril le pega. Sí. Pero aquí en México, ya metiéndonos en otro contexto, el presidente entendió que el acabose de la administración pasada fue el gasolinazo. No sé si ustedes se acuerdan del gasolinazo. O sea, fue cuando Peña se fue a los suelos. Entonces, la gasolina aquí en México, el presidente jamás en su vida, lo que le quede, pase lo que pase aquí en el país, va a dejar que salga del rango de los 20 pesos la gasolina. O sea, está subsidiada. Hay un impuesto que es el IEPS, Impuesto Especial a Productos o Producción y Servicios, si no me equivoco. Entonces, ese impuesto era un impuesto a la gasolina, pero termina convirtiéndose en un subsidio. Entonces, el mercado de la gasolina aquí en México no es un mercado como que abierto y competido porque tiene precios fijos. No dependen del tipo de cambio y no dependen tanto del precio del barril. ¿Por qué? Porque el gobierno subsidia por medio del IEPS el precio, o sea, está como fijo. Entonces, no puedes tú ver el efecto que tiene el incremento o decremento del dólar o del precio del barril. Nosotros importamos la mayoría de la gasolina que consumimos, por lo tanto nos debería de pegar los dos aspectos, pero no sucede. No sé si respondo medianamente tu pregunta, por eso. Sí. Es que era insostenible. Lo que hizo él fue liberar el precio, porque también lo tenía fijo, y él lo liberó. Fue cuando brincó, no sé, creo que 2, 3 pesos el litro de gasolina. Estaba pagando mucho el gobierno de subsidio. Ahorita se están gastando toneladas, carretadas de dinero en mantener el subsidio a la gasolina. Entiendo que es importante, ¿no? Porque con el precio de la gasolina le pega a los precios de todos los productos por el transporte. Pero también, ¿a quién crees que está más subsidiando el dinero? El dinero del gobierno. A las personas que no usan auto, que son las personas de escasos recursos, o a las personas que tienen un superauto de lujo que consume muchísima gasolina o una Suburban blindada. ¿A quién estás subsidiando más? Si no tienes auto, si tomas transporte público, es mínimo. Entonces ese subsidio va más en función a las personas que usan vehículos de más consumo de gasolina, que son vehículos más lujosos, que son personas que tienen mayores ingresos. Ya si lo ves en términos nominales, ¿no? Eso es también nomás una pequeña reflexión, siempre hay que ver como que un poquito detrás de las cosas. ¿Sí? Como el subsidio al transporte público, muchas veces termina siendo también un subsidio a los empresarios,
¿Por qué? El metro cuesta 5 pesos, si no me equivoco. Si costara 20 pesos el boleto del metro, los empresarios tendrían que reflejar eso en los salarios. ¿Ya cuesta 6 pesos? No, ¿sí? No, imposible. La última vez que fui al metro. ¿Está México? Sí, o sea, si no me que no eran múltiplos de 5 lo que gastaba. Yo creo que dijiste Chihuahua, ¿no? Así, te cobraron el impuesto especial a norteño. No te creas. Sí. Sí. Perderte. Me pasó. Perfecto. Entonces, bueno, ese fue el tema del riesgo país con algunos anexos, ¿verdad? Que me parece conveniente platicar aquí en la clase, cuando menos. ¿Podrías darle la siguiente, por favor? La gasolina, la tortilla y el dólar. Son los 3 de 20. Pero la tortilla que también. Sí, sí. Que también le debería de pegar el tipo de cambio a la tortilla, porque la mayoría del maíz que consumimos en México lo importamos. También entra el huevo, ¿no? El huevo sí, no tengo ni idea de cuánto cueste. ¿Cuánto cuesta un kilo de huevo? ¿Alguien sabe? Bueno, la gacharola vi con 30 y esta. Yo compro, creo, una así chiquita, como de De 12, sí. Ajá. Sí. Sí. Más preocupante, las papitas. Unos doritos así que ya no son los chiquitos, 70 pesos. Es que te corran el aire. Te cobran el aire que viene adentro. Sí, entonces, pues bueno, todos estos temas siempre es más interesante platicarlos y ustedes lo pueden escarbar. Pero una vez me dijeron, no sé si sea real, porque Para que no se quiebren. También trae algunos gases, ¿no? Nitrógeno o algo adentro que las hace que permanezcan crujientes, porque si no se humedecen las frituras, si no me equivoco. Creo era eso también, y sí. Hay una especie de, no es impuesto, es una inflación, que es por ejemplo la de los tarros de café, donde compras el café, o sea, los recipientes del café, que los hacen más pequeños cada vez y cuestan igual. O por ejemplo, no sé si se han fijado que algunos productos tienen precisamente del café o el Suavitel, no sé, tiene como un hueco así en la parte de abajo. Entonces ese hueco a veces lo hacen más grande, el producto sigue del mismo tamaño y trae un poquito menos de mililitros o gramos y el precio sigue igual. Es una especie de inflación, no recuerdo cómo se llama, pero que te van haciendo los productos más chiquitos. Los carritos del súper son estrategias. No sé si se acuerdan, en el súper, en algunos otros súper, los carritos antes eran más grandes, cuando estaban pequeños. Yo sí me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan que se han ido reduciendo el tamaño de los carritos. ¿De los qué? Los vinos. Ah, sí. Ah, ándale, ese tipo de recipientes. Pero no les conviene, ¿no? Que se hagan más chiquitos porque. Pero te lo venden al mismo precio. O sea, le metes 5 gramos menos de café, 10 gramos, pero se lo sigo vendiendo 80 pesos. Ah, sí, no, los carritos es también como para reflejar el que cada vez te alcanza menos. Y también, no sé, depende, ¿no? Por ejemplo, en algunas partes van al súper todos los días. Aquí nosotros creo que no, la mayoría no. Sé que, por ejemplo, en Torreón la gente va al súper todos los días. O sea, van a Soriana todos los días. ¿También? bueno, pero ya no van como Al mercadito llegas por lo del día, ¿no? Pero más bien ahí en Torreón se utiliza más la Soriana. El súper sí. Sí, así es. Sí, de hecho, hasta en la camiseta de Santos, Laguna, traen ahí. El Soriana es el logo más grande. Ahí tengo una, luego me la traigo. Salud. El de Peñoles también, lo único grande, si no por decir decente, ahí en Torreón, ¿no? Es Peñoles, Lala, que ya se deslistó de bolsa. Y, perfecto, el Estadio del Santos. Ah, sí. Que es Torreón, Gómez y Lerdo, ¿verdad? Y la zona. Ok, de acuerdo, recapitulando todo lo que vimos. Costo de la deuda, costo del capital. ¿De dónde sale el costo de la deuda? De la tasa de interés multiplicada por el escudo fiscal, viendo esa deducibilidad de los intereses. De ahí sale. Después sumamos tasa libre de riesgo más la beta por el equity risk premium, que es el premio al riesgo, y le vamos a sumar el riesgo país. Algo importante, solamente vamos a usar el riesgo país cuando estemos usando,
o estamos hablando de una empresa fuera de Estados Unidos. Si estamos hablando de una empresa gringa de Tesla, si queremos calcular el WACC de Tesla, no necesariamente, mejor dicho, no vamos a usar el riesgo país. ¿Por qué? Porque la empresa está en Estados Unidos. Entonces se considera que es una economía libre de riesgo, por eso no lo vamos a usar. ¿Okay? Si la empresa en cuestión está ahí, ¿sí? Y en el caso de una empresa mexicana, por ejemplo, solamente lo vamos a usar cuando la tasa libre de riesgo sea la equivalente de Estados Unidos. ¿Cómo funciona esto? Vimos la clase pasada un crédito de 190 millones de dólares. Si yo me endeudo en dólares, ese es el riesgo que yo corro, ¿no? En cuanto a los dólares. Por lo tanto, la tasa libre de riesgo para el cálculo va a ser los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo me endeudo en pesos, la tasa libre de riesgo van a ser los CETES. Y al usar CETES, ya no tengo yo que usar aquí el riesgo país, porque los CETES ya traen el riesgo país. ¿Okay? Entonces, empresa gringa, no usamos riesgo país. Empresa mexicana, endeudada en dólares, vamos a usar riesgo país, porque aquí vamos a traer la tasa libre de riesgo de Estados Unidos. ¿Okay? Empresa mexicana, endeudada en pesos, vamos a usar aquí CETES y ya no vamos a usar riesgo país. ¿Sí? Es una especie es la lógica que hay detrás de eso. Es muy importante considerarlo. Lo más importante es que entiendan el cálculo, el por qué y de dónde viene cada una de las cosas. ¿Sí? Que tengan ese sentido financiero. Esto es una suma, multiplicación y ya. No tiene la mayor complicación, lo interesante es entender lo que hay detrás. ¿Sí? Y aquí está la fórmula del Capital Asset Pricing Model, que es con el que calculamos KE, y tenemos el costo del capital. Y al final nos vamos a multiplicar. Oye, ¿cuánto te está costando la deuda? Por la proporción que tienes de deuda en tu estructura financiera de capital. Si la deuda me cuesta un 5%, pero yo solo tengo 60% de deuda, pues voy a hacer esa multiplicación. ¿Okay? Si el capital me cuesta un 12%, pero yo solamente tengo 40% de deuda, lo voy a multiplicar. Por eso no se preocupen, el ejercicio va a quedar más claro. ¿Sí? Y por último, como todo promedio ponderado, se suman y ese es el WACC. ¿Okay? Ya es otra vez lo que vimos al principio, ya vimos la desintegración y vamos a llegar a esto. En la siguiente clase nos vamos a sentar a hacer un ejercicio. Lo vamos a hacer aquí en el pizarrón. Entonces, como todas las clases, ¿se acuerda Su qué son las 3 cosas que debemos traer? Exactamente, una pluma o algo para escribir, un cuaderno y una calculadora. ¿Okay? Entonces, que no se nos olvide la siguiente clase. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, alguna reclamación, sugerencia? ¿No? ¿Okay? Qué bueno que vinieron a esta sesión, o qué bueno que la están viendo. Se me hace una de las más importantes. Si ustedes logran entender esto, ya están del otro lado, o ya casi, ya están dando un paso del otro lado. Por último, vamos a abrir un documento que traemos ahí, el de Santander. Por favor, Sof. Es un reporte de analistas. Muchos de ustedes van a terminar trabajando en una casa de bolsa y van a hacer análisis financiero. Dentro de ese análisis financiero existen las opiniones de las recomendaciones de inversión. ¿Qué es una recomendación de inversión? Oye, yo analista, que me puse a estudiar esta empresa, te recomiendo que inviertas o no en esta empresa. O sea, que compres o no sus acciones. ¿Sí? Al decirte si la acción está barata o está cara, ¿qué están haciendo ellos? Están valuando la empresa. O sea, al valuar una acción, el precio de una acción, estás valuando la empresa. ¿Por qué? Porque las acciones son representativas del valor de la empresa. Y aquí te dicen, te dan un precio objetivo. Este era el de Santander, si no me equivoco. Y te dicen, la emisora Arca Continental, valuación y riesgos. Aquí, ¿qué es lo más importante y con lo que siempre me gusta concluir la clase? El que ustedes vean que esto en realidad sí se usa. Pásale, compañero. Itzel, ¿verdad es usted? Muy bien. Esto en realidad sí existe y sí se usa afuera. Aquí ellos están usando un modelo de flujos descontados, usando un WACC del 10.7%. Para evaluar la acción están usando un WACC de un 10.7%. ¿Por qué? De las únicas cosas que he aprendido en mi corta carrera financiera, la más importante de todas, ¿cuál es? Es que el valor de todo activo financiero, ya sea una acción, una empresa, un bono, lo que sea, depende de la generación de flujos que se espera de ese activo
traídos a valor presente. ¿Sí? O sea, una empresa vale por lo que nosotros estamos proyectando o esperando que genere en un futuro, pero eso traído a valor presente. Eso es lo que vale la empresa hoy. Lo que va a generar, descontado. ¿Sí? ¿Por qué descontado? Por el concepto del valor del dinero a través del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál será esa tasa de descuento? Aquí tengo yo la empresa el día de hoy, lo que está generando la empresa el día de hoy, que este es otro ejemplo. Entonces, a lo largo del tiempo, va a empezar a generar dinero, o está generando dinero. Entonces, yo tengo que traerme esto al día de hoy, a un valor presente. Tengo que usar una tasa de descuento. ¿Qué tasa usas para el descuento? O sea, si es un instrumento de deuda, pues está muy claro, ¿no? O sea, los flujos, lo que vale el instrumento de deuda a lo largo del tiempo, la tasa de interés, pues te lo traes descontado. En el valor de la empresa, ¿cuál será ese costo a través del tiempo? ¿Cuál será el costo del dinero para la empresa? ¿Cuál será el costo del financiamiento para la empresa? La inflación. Es esto, la mezcla de estos dos, y dependiendo de lo que nos cueste, es el WACC. ¿Sí? El costo de este más el costo de este, según la ponderación. El costo de capital promedio de la empresa es el costo de los fondos de la organización. Y ese costo del dinero, el costo del financiamiento, va a ser la tasa de descuento con la que nosotros vamos a traer a valor presente los flujos y vamos a saber cuánto vale la empresa. El valor de la empresa depende de lo que va a generar y de su tasa de descuento, que es el WACC. ¿Ok? Por eso lo usan ellos aquí, para evaluar la acción. En el caso de Alsea, ellos para el 2019 tienen un precio objetivo de 51 pesos por acción usando un método de flujos descontados que asume un WACC de un 10.7%. Costo del equity del 13%, es lo que viene en su fórmula. Tasa libre de riesgo también viene. Y un equity risk premium, rendimiento de mercado menos tasa libre de riesgo de un 5.6%. O sea, tal cual. Esto se nota que lo escribieron diferentes analistas porque aquí en Banbajido ponen KE, tal cual como lo explicamos, de un 15%, tasa libre de riesgo de un 8.6%, equity risk premium de 5.5% y beta de 1.25%. O sea, ellos usaron el mismo método de evaluación que estamos viendo nosotros aquí en la clase. ¿Por qué? Porque lo que sirve para lo macro, sirve para lo micro. Lo aplican ellos para evaluar a la empresa restaurantera más valiosa de este país, que es Alsea, y lo pueden aplicar ustedes para su puesto de tacos. ¿Ok? Entonces siempre es más importante aterrizarlo y que vean que sí se está usando. Que luego nos enseñan cosas aquí en la escuela que ya están un poquito desactualizadas, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, Ariana? ¿Se ve confundida? No, está bien. Sí, espero y se lleve más preguntas que respuestas, o curiosidad cuando menos. Siempre es el objetivo aquí de la clase, generarles cuando menos el interés por los temas, no que se vuelvan expertos. La escuela, en mi opinión, no te va a volver experto, pero sí ese interés para que traiga las bases firmes. Muy bien. ¿Algo más? ¿Sof? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el futuro. ¿Sale? Hasta luego.